Pero hermanos, que el Señor les bendiga y por favor, presta mucha atención en la enseñanza que vamos a tener esta tarde, pero presta mucha atención, tomen notas si quieren y si pueden, y vuelven a escuchar la enseñanza si quieren y si pueden, pero prestan mucha atención, porque eso es algo que muchos de nosotros podemos ser tentados en caer en lo que el protagonista de esta historia cayó dentro. Se llama Asaf. No es que él cayó, él casi cayó en lo que es extender su mirada para ver a otros y desear lo que otros tienen. Y mira tu vida y te das cuenta que esa es una situación donde no deberías estar, pero no entiendes por qué estás en la situación. Y miras a otros que no aman al Señor, pero están progresando de una manera impresionante. Parece que no hay nadie ni nada que les frena. No estudian sus Biblias como usted puede estar estudiando, ni oran como usted ora, ni se congregan como usted se congrega, ni hacen nada, no tienen ni temor ni amor por el Señor. Pero parece que sus vidas, parece que ellos nacieron en cunas de oro, parece que todo les sale bien. Es como la gente del mundo dirá, el karma está a su favor. Alguien puede pensar que wow, esta gente tiene suerte, Dios está con ellos. Y esa gente también puede llegar a un punto que orarán y dirán que qué bueno es Dios. Cuando le pregunta qué tal, te dirán qué bueno es Dios. ¿Por qué? Porque a pesar de que están viviendo intencionalmente en el pecado, a pesar de que sus vidas es una vida pecaminosa y abominable en los ojos de Dios, todo les vaya bien según el mundo. Tienen un buen trabajo, tienen dinero, tienen cosas, tienen más que usted, les sobra hasta que le regala a veces a usted, que usted busca a Dios, a una persona que ama al Señor. Esas personas que no son creyentes llegan hasta el punto que te regalan. Es como un insulto a veces para uno como cristiano. Y uno se puede preguntar, pero Señor, ¿cómo es posible que yo oro, yo ayuno? ¿Cómo es posible que yo me congrego? Yo paso tiempo estudiando tu palabra, intento de vivir en integridad delante de ti. No robo, no fornico, no adultero, no engaño, no hago nada, no miento, no hago nada de esas cosas. ¿Por qué yo no puedo progresar como esas personas? Porque ellos tienen todo lo que sus corazones desean. Y yo que hago todo lo posible para vivir para ti, me van mal las cosas. Uno puede caer en esa tentación de llegar a ese punto de cuestionar a Dios que, Señor, sí, de verdad tú vives. Como dice tu palabra, como la gente le gusta citar este versículo, que no somos colas, somos cabezas. Que Señor debería ser cabeza, ni cola. Decreto, declaro, ato al hombre fuerte que ata mi bendición. Hacemos todo eso, pero nada funciona. Y algunos tristemente se han encontrado en iglesias donde se han ido a ver al pastor. Que pastor, me van muy mal las cosas, he orado, he ayunado. Y el pastor le dice, es que no estás diezmando lo suficiente, hay que diezmar más. Y el pobre va por ahí, da todo el dinero que tiene y va de bancarrota en bancarrota, en deuda en deuda. Y no puede nunca salir de la situación en la cual se encuentra. Pero ver a sus vecinos que no son creyentes, cada día parece que se le crece una rosa nueva en sus vidas y todo le florezca. Salmo 73 fue escrito por alguien llamado Asaf. Asaf era un músico en el tiempo del rey Salomón. Y él vivía su vida diaria. Era un hombre que tenía temor de Dios. Era un hombre que amaba a Dios. Era un hombre que quería vivir con integridad delante de Dios. Pero las cosas no le iban bien como no nos va bien a muchos de nosotros. Las cosas no siempre le salían bien. Quizás él había escuchado, leído que los que confían en el Señor levantará alas como las águilas. Había leído algunos de los salmos de David, sabiendo que Dios siempre está con los que temen, los que le temen y los que le aman. Él siempre cumple el deseo de sus corazones. Él quizás había escuchado tantas grandezas de Dios, de cómo Dios prosperó a Abraham, prosperó a Isaac, prosperó a Jacob y prosperó a sus antepasados. Él quizás había escuchado la grandeza de Dios y la prosperidad, pero no era el Dios que él imaginaba. Su condición era completamente diferente. Él vivía en integridad, él amaba al Señor, él deseaba al Señor, pero tenía los bolsillos, parece que había agujeros en sus bolsillos, nunca se le quedaba dinero ni nada en el bolsillo. Así que Asaf escribió
este salmo, después de darse cuenta de que todo bajo el sol tiene su tiempo y nada ocurre en el universo que pasa olímpicamente, o digamos que Dios no se da cuenta, que todo hay un propósito para todo. Si el justo pasa hambre, hay un propósito por eso. Si el rico está en la basura en la cual está y sigue floreciendo, hay una razón por la cual Dios sigue dejando ahí. Así que por favor presta atención en la vida de Asaf, en la conclusión de Asaf, en lo que él examinó, en cuánta tentación tuvo en su corazón. Por eso que tenemos el título de Casi se deslizaron mis pies. Casi se deslizaron los pies de Asaf. Asaf estaba a punto de cuestionar o a punto de cambiar el bando para dejar de ser un hombre justo e íntegro delante de Dios, para unirse con los malhechores o con los malvados, para ser como ellos, porque deseaba que todo le vaya bien. Así que iremos leyendo trozo por trozo, iremos explicando todo el Salmo 73 y lo aplicaremos a nuestras propias vidas. Y me encantaría si cada uno puede identificarse en cada trozo de este pasaje. Si hay algo en este pasaje que habla con tu vida, tómalo como tuyo, que el Señor te está hablando, y confía en el Señor. Así que estaremos leyendo hasta el versículo, hasta el final, que termina con el versículo 28. Iremos trozo por trozo. Pero nos vamos a enfocarnos más, hermanos, sobre los versículos 15, del versículo 15 hasta el versículo 28. Así que nos enfocaremos más sobre el versículo 15 hasta el versículo 28. Pero vamos a ver todo el Salmo 73. ¿Sí estáis ahí? Empezamos. El Salmo 73. Empezamos con el versículo 1 hasta el versículo 3. Dice el versículo 1 hasta el versículo 3. Para que lo entiendan bien, la versión que estoy usando en la pantalla es la traducción es la traducción del lenguaje actual, para que se comprenda mejor. A mí también me va bastante bien con el castellano, para no complicarme si quiero explicar una cosa y a no decir algo que no es. Así que la versión que estaré usando es la versión de traducción lenguaje actual. Así que puede diferir un poquito con la versión de los que tienen nueva traducción viviente o los que tienen Reina Valera, pero es la misma cosa. Solamente que usan el lenguaje que usa es de un lenguaje actual. Así dice el versículo 1 hasta el versículo 3 de Salmo 73. Dice: Dios es bueno con Israel y con la gente sincera. Ahí empezamos con que Dios es bueno con Israel y con la gente sincera. Yo estuve a punto de pecar. Poco me faltó para caer, pues me llené de envidia a ver cómo progresan los orgullosos y los malvados. Asaf se llenó de envidia cuando él vio que los orgullosos y los malvados estaban prosperando. Todo le salía bien, pero a él nada le salía bien. Quizás perdía su trabajo, como hoy en día podemos considerarnos cristianos, estamos viviendo conforme a la palabra de Dios, pero las cosas nos van muy mal en el trabajo. Aunque nos damos todo, trabajamos como fuera para el Señor, nada nos sale bien. Los jefes nos critican, los compañeros nos insultan, nos despiden pues sin ningún motivo, y el dueño del piso viene, nos acosa, nos dice que bueno, voy a aumentar el alquiler 200 euros más, y parece que todo a nuestro alrededor se nos está cayendo encima. Pero cuando miramos las personas que conocemos, personas que no son creyentes, personas que viven fuera de la voluntad de Dios, le miramos como todo le está progresando bien. ¿Qué pasa con nosotros? Nos puede caer la envidia. Pero Asaf empieza aquí, hermanos, escucha bien. Él da una cosa que es cierta, que Dios es bueno para con Israel. Eso no hay discusión sobre eso. Israel es un pueblo especial, elegido por Dios. Nadie ni nada puede cambiar eso. Hay una doctrina que la gente predica, que la iglesia ha sustituido a Israel, y es mentira. La iglesia es la iglesia y Israel es Israel. La iglesia está compuesta de judíos como de gentiles, que somos nosotros. Eso es la iglesia. Israel
sigue siendo el pueblo de Dios. Es que nadie lo puede cambiar eso. Eso será hasta para siempre. Porque las 12 personas que se sienten o que se sentarán con Jesús para juzgar el mundo no serán gentiles, serán los mismos de su pueblo que él mismo había elegido desde antemano. Así que Asaf dice algo que es totalmente sincero, que es cierto. Él comienza diciendo que Dios es bueno con su pueblo, pero no solamente con su pueblo, que Dios es bueno también con las personas sinceras. En sus versiones quizás verán los limpios de corazón, los que son limpios de corazón. En el Sermón del Monte, el Señor Jesús dijo lo mismo, que bienaventurados los limpios de corazón, porque verán a Dios. Solamente los que son limpios de corazón pueden estar en la presencia del Señor. Porque cuando hablamos de personas que son limpios de corazón, no estamos hablando de personas que nunca han pecado en sus vidas, pero personas que todo en su corazón que desean es que Dios sea glorificado. De la manera que viven sus vidas con otras personas, de la manera que ellos viven sus vidas personales, de la manera que hagan cualquier cosa, es para la gloria de Dios. No desean el mal, no desean nada para ellos. Son personas que son foresteros para este mundo. Saben que están de paso directamente hacia la ciudad celestial. Así que si nuestra confianza en Dios no está firme, si nuestra confianza en Dios no está firme y llegan los momentos difíciles en nuestras vidas, lo más seguro es que vamos a perder los papeles. Nos vamos a volver quizás envidiosos como Asaf empezó. Si nuestro enfoque no está en Dios, si nosotros no tenemos esta plena confianza de quién es Dios y lo que Dios puede hacer, cuando llegan los momentos difíciles, vamos a perder el equilibrio. Quizás ni casi nos resbalaremos, quizás nos caeremos de verdad. Así que caeremos en depresión, caeremos en ira, caeremos o llegaremos a ser personas totalmente amargadas. Totalmente amargadas porque las cosas no están saliendo mal, pero seguimos confiando en Dios, pero las cosas no van mal. Y todas las personas que están a nuestro alrededor sufren la consecuencia de nuestra amargura. Pero esta amargura, hermana o hermanos, es simplemente porque no conocemos a Dios o nuestra fe o confianza no está en el Señor mismo. Así que aunque Asaf sabía que Dios era bueno, él sabía que Dios era bueno, que había otra cosa en su corazón. Él tenía otra cosa en su corazón, otra cosa que le molestaba día y noche. Él sabía que Dios era bueno. Nosotros sabemos que Dios es bueno. Cuando pregunta a cualquier persona que se considera cristiana, dice, Dios es bueno, dirá, amén, todo siempre, Dios es bueno. Pero cuando le vienen momentos difíciles, vuelve a decirle que Dios es bueno. Te va a cuestionar. Dirá que sí, Dios es bueno con fulanita tal, pero no conmigo. Dios es bueno con fulanito tal, pero mi situación es diferente. Dios no hace excepción de personas, dice la palabra. Él no tiene favoritos. Dios no ama a la iglesia tal más que la iglesia Y. No. Dios no tiene favorito. Es como un padre, una madre. Una madre cuando tiene gemelos o cuando tiene hijos, no puede amar a un hijo más que a otro, que a veces ocurre tristemente, pero no debería ser así. Pero Dios no tiene favorito. Él no trata a algunas personas mejores que otras personas. Asaf tenía algo en su corazón. Y por eso que poco, él pecó. Casi deslizó. Hizo que sus pasos casi resbalaron. Él casi cayó en una tentación. Asaf se llenó de envidia cuando vio que los orgullosos y los malvados prosperaban. Pero él no estaba prosperando. Nada le estaba saliendo bien. Pero los orgullosos y los malvados, todo le estaba funcionando. Todo le salía bien. Quizás también, como dije antes, que quizás alguien le predicó a Asaf y le dijo que ven a Cristo, tus hijos siempre se van a portar bien, ven a Cristo, tu marido será un buen marido, ven a Cristo, tu mujer será una buena mujer, ven a Cristo, tendrás un buen trabajo, ven a Cristo. Quizás él había escuchado algunas de estas predicaciones y él estaba 100% seguro que si yo voy a Cristo o si yo voy a Dios, mi vida cambia, todo será una cama de rosas, todo me saldrá bien, todo irá bien, conseguiré el trabajo que llevo años buscando. Seguramente que es lo que pensaba él.
Pero cuando llegó, vio una cosa totalmente diferente. Los orgullosos, los malvados estaban prosperando. Compraban coches, cambiaban casas, tenían negocios grandes. Y él iba de pobreza en pobreza. Las cosas le iban totalmente mal. Y eso, hermanos, a veces nos puede llevar a dudar de Dios. Cuando nosotros miramos a nuestro alrededor, ver a personas que no conocen a Dios, que no aman a Dios. Yo conozco a muchas personas que no puedes ni hablarle de Dios. Están llenos de su propia gloria y de todas las cosas terrenales que este mundo puede ofrecer. Están tan cómodas que están 100% segurísimos que cuando venga la muerte, ellos sacarán dinero para comprar la muerte, para que la muerte vaya al vecino y no les toque a ellos. Personas que todo le vaya bien, mucho mejor. Nunca hace algo que falle. Siempre le sale bien en todo. Se enriquecen todos los días, pero detesten al Señor. Eso puede hacer que una persona mira y envidia y deja el camino del Señor para perseguir a los perversos. ¿Por qué en mi país, en África en general? ¿Por qué hay tantos falsos profetas? ¿Por qué cada vez salen expuestos que atraparon un pastor que había matado niños para usar su cabeza o sus partes para hacer rituales para que su iglesia crezca? Porque miraron a los falsos pastores que lo habían hecho y sus iglesias florecían, pero ellos no predicaban el evangelio. Pero ellos que predicaban la palabra de verdad, la gente no le gustaba la palabra. Sus iglesias tenían 4 o 5 miembros. Pero los otros que acababan de empezar en el ministerio ya tenían 4,000, 2,000, 500,000 miembros. Deseaban ser como ellos. La envidia les llenó y se desgarriaron. Salieron del camino correcto y se unieron a esos lobos rapaces. Eso puede ocurrir a cada uno de nosotros. Podemos llegar a cuestionar a Dios. Si Dios está en control de las cosas, los planes de los impíos deberían de deshacerse. Podemos decir, pero si Dios está en control, los impíos deberían fracasar en todo lo que ellos hacen. Ellos deberían ser castigados abiertamente. Y solamente los piadosos, como yo, deberían, los que aman al Señor, solamente nosotros deberíamos prosperar. Pero eso no es la realidad que Asaf vio. Asaf vio una realidad totalmente diferente. Ni es lo que vemos hoy. La mayoría de la gente que tiene mucho dinero hoy en día no son cristianos. Son pecadores, perversos, personas que blasfeman contra el Señor. Englobalizan la agenda LGBT. Son ellos que promueven todas esas agendas. Cualquier cosa que tiene que ver con eliminar a Dios del corazón del hombre, ellos están ahí promoviéndolo. Gente con mucho dinero. Censuran a cualquier persona que habla contra ciertos pecados en las redes sociales. Vemos a estafadores enriqueciéndose. Personas totalmente degeneradas. Políticos corruptos. Personas como estrellas de rock, de cine, perversas. Personas que no aman a Dios de ninguna manera. Les vemos cada vez ellos están floreciendo, se están enriqueciendo. Aún los criminales se hacen ricos vendiendo sus propias historias. Un criminal que ha matado no sé a cuántas mujeres y niños se va a la cárcel. Después, dentro de la misma cárcel, un periódico viene o alguna producción de cinema viene. Le compra su historia de vida y le hace millonario solamente contando su historia y sacan una película y se hace millonario. Solo los perversos están progresando, están floreciendo. Hermanos, eso puede hacer que cualquier persona que su fe no está fundamentada en Cristo, que sus pies empiezan a temblar, que sus pies empiezan a resbalar, que empieza a tener dudas sobre la bondad y la misericordia de Dios. Pero mira lo que el versículo 4 a 9 nos habla de la buena vida también de lo que viven esos pecadores. Mira, el versículo 4 a 9 dice, esa es la buena vida que viven esos pecadores. Dice, tan llenos están de salud que no se preocupa nada. No les preocupa nada. No tienen los problemas de todos. No sufren como los demás. Se adornan con su orgullo y exhiben su violencia. Tan gordos están que los ojos se les saltan.
Y en la cara se les ven sus malos pensamientos. Hablan mal de la gente, de todo el mundo, y de todo el mundo se burlan. Tan grande es su orgullo que solo hablan de violencia. Con sus palabras ofenden a Dios y a todo el mundo. Asaf describe de los malvados ricos en su día. Eso es en su día, pero en nuestros días también pasan. Esos hombres que blasfeman contra Dios, tienen los mejores médicos, en mejor salud, se van al gimnasio, se cuida, no come cualquier cosa que nosotros compramos en el súper. Su comida es totalmente diferente. Pero la diferencia ahí es que hoy en día los ricos, eso no todos son gordos. Se cuidan más su peso. Somos nosotros que quizás no cuidamos mucho nuestro peso. Estaba diciendo una cosa una vez que hace como 25 años en mi país, las mujeres, eso es en Camerún o en África en general, como 25 años, las mujeres delgadas les costaban encontrar matrimonio. Si una mujer era delgada, le costaba mucho casarse. La suegra no quería ni ver una mujer delgada. Debería ser gorda, rellena de alguna manera para demostrar que estaba saludable. Solo las mujeres que estaban rellenas encontraban matrimonio. En las delgadas, yo me acuerdo muy bien que tengo un familiar que me pidió vitaminas o algún batido para engordarse, porque su suegra le miraba que estaba enferma de alguna cosa, pero eso era su constitución. Ella era delgada. Eso no ocurre en nuestros días, que los ricos, esos son gordos. Pero en el tiempo de Asaf, como en el tiempo, como 25 años en mi país, las personas gordas eran consideradas gente con dinero, que viven bien. Y aún peor, me acuerdo cuando era pequeño, había un dicho que los calvos significaba que alguien que era calvo era una persona rica. Así todos los calvos que veíamos los calvos pensaban que todo calvo era rico. Pero tristemente conocía gente que vivían de chatarra, que eran calvos. Así que no encajaba mucho que cómo puede ser calvo y debería ser rico y vive de chatarra. Así que pero en el tiempo de Asaf, ellos consideraban las personas que eran, porque todos los ricos, no es que ellos consideraban, todos los ricos eran gordos, porque comían de sobra, vivían bien, no se preocupaban de nada, no tenían ni problema, no se preocupaban de su salud, no tenían ni problema de salud, no comían los productos hoy en día que tenemos de uvas sin semillas, mangos sin semillas, no tenía esas cosas manipuladas en los laboratorios, tenía comida de verdad. Así que ellos vivían bien, no tenían preocupación por su salud. Ahora ni la fruta que tenemos, compré el otro día manzana, la corté en dos, la puse fuera de la nevera, ni una mosca se atrevió para acercarse a la manzana, ni se oxidó la manzana. Productos hechos en un laboratorio es lo que hoy en día nosotros comemos. Así que en el tiempo de Asaf, los ricos eran los gordos, bien considerados ricos, gozaban de buena salud. Y mira lo que dice también del versículo 10 hasta el versículo 14. Aquí Asaf desahoga su frustración. Él habla de su frustración. Él dice, pero hay gente que los consulta y cree todo lo que dicen. Eso es lo que pasa hoy en día y sigue pasando. Que muchas veces cristianos buscan consejos de no cristianos porque tienen dinero o están bien posicionados y pensamos que como están bien posicionados, han estudiado en universidades, significa que pueden darnos un consejo que nos orientará hacia la vida eterna, pero no es así. Lo mismo ocurrió en el tiempo de Asaf. Es que la gente los consultaba y cree todo lo que dicen. Hoy en día, si un cristiano dice a otra persona que no es cristiana, a una mujer soltera, que está mal la fornicación, y su jefa le dice, no está mal la fornicación, búscate un novio, haz lo que tú quieres hacer, y estarán dispuestos a escuchar lo que dice la persona inconversa, que escuchar lo que dice la persona que es creyente. ¿Por qué? No, su nivel de estatus es mi jefa, tiene dinero, no puede mentir. Es mi jefe, es un hombre bien posicionado, no puede mentir. Pero ¿qué me puede decir esta hermana? ¿Qué ha estudiado? Trabaja en la limpieza como yo. ¿Qué puede saber? Así que buscamos siempre consejos a personas que supuestamente para ellos pueden darnos el mejor consejo porque están socialmente bien posicionados. Hoy en día lo hacemos y en el tiempo de Asaf también hacían la misma cosa. Sigue diciendo,
Piensan que el Dios Altísimo no lo sabe ni llegará a saberlo. Así son los malvados. No se preocupan de nada y cada vez son más ricos. ¿Qué cosa? Cada vez son más ricos. ¿Por qué? Porque estafan cada vez más a la hacienda. Estafan más a los pobres. Cuando conozco a una señora que me estaba comentando que ella puede cobrar como, aparte de hablar de esa señora, mi propia experiencia laboral. Mi antigua empresa donde yo trabajaba para una tienda que vendía bisutería al principio cuando llegué en este país. Mi empresa cobraba de la tienda donde yo trabajaba casi unos 3,000 euros al mes para un trabajador como yo. Para mí, cobraba 3,000 euros al mes para pagar seguridad social y esas cosas. Pero me pagaban 950 y no tenía vacaciones pagadas ni nada de eso. El día que no trabajo, no cobro. Voy al hospital, no trabajo, me descuentan ese día, no me pagaban. Así que así se hacen ricos esta gente. Viven de los pobres, viven de las personas, aprovechan al máximo al pobre para sacarle hasta el último céntimo y hacerse su esclavo. Pero aún así, hay muchos creyentes que corren hacia esas personas para buscar consejos y dejan la palabra de Dios. Dejan la iglesia, dejan a los líderes de la congregación, dejan a su pastor, dejan a otras personas que le pueden dar consejos. Pero corren a esas personas porque están socialmente bien posicionados. Dice Asaf, nada me sirve hacer el bien y evitar los malos pensamientos, esos malvados. ¿Ves hasta qué punto puede llevar a una persona a la desesperación de envidiar a los malvados? Llega a un punto que él mismo dice que nada me sirve hacer el bien. ¿Para qué tengo que seguir temiendo a Dios? ¿Para qué tengo que seguir amando al Señor? ¿Para qué tengo que seguir preservando mi vida para la gloria de Dios? Si yo cada día soy más pobre, esa gente se hacen más ricos. Si las personas siempre corren para buscar consejos a esos malvados y ni a mí me miran, ¿para qué tengo que seguir guardándome para el Señor? Así que es justamente el problema que Asaf estaba pasando aquí. Es lo mismo que nosotros estamos pasando en nuestro tiempo. Aunque esa gente se hace más ricos y todo lo salga bien, Dios está viendo lo que están haciendo, hermanos. Dios está viendo. Dios no está lento para cumplir sus promesas como algunas personas lo piensan. No es porque Dios da tiempo a esas personas para que lleguen a un momento que cambiarán su rumbo. Mira lo que dice 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9. Dice que en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir sus promesas. No es que el Señor es lento para cumplir su promesa de que de bendecir o de castigar. Él no es lento para cumplirlo, como algunos lo piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes, a nosotros. Dios es paciente con los mismos malvados que viven en su maldad y luego dentro de eso se enriquezcan y aborrezcan más a Dios. Dios es paciente con ellos. ¿Por qué? Porque no quiere que nadie sea destruido. Dios no quiere que los mismos que le aborrezcan, los mismos pecadores, ni tú y yo, que seamos destruidos. ¿Qué quiere Dios? Quiere que todos se arrepienten, Es lo que Dios quiere. Pero hermanos, la paciencia de Dios no es para siempre. Podemos ver en Romanos capítulo 1 que Dios se cansó ya de la maldad y entregó la gente a su propia cosa. Por eso que tenemos, y dicen que en Romanos capítulo 1, ahí dicen que por eso que los hombres empezaron a tener relaciones con hombres, mujeres con mujeres, empezaron a haber un desorden. ¿Por qué? Porque Dios les entregó a su propia pasión y su propia concupiscencia. Y en ese versículo, Asaf está, en el versículo 10 a 14, Asaf está frustrado. Está totalmente frustrado porque él está viendo cómo los malvados se están haciendo más ricos. Él sentía que fue en vano el mantener su corazón puro. Lo mismo cuando nosotros escuchamos de la cantidad de dinero que ganan los que trabajan. Esa es una de las cosas que cuando alguien te dice, oye, hermana, tengo un trabajo para ti, o hermano, tengo un trabajo para ti, y tú preguntas las condiciones y te das cuenta que vale, esos trabajos son bien remunerados,
pero te quitan tu comunión con el Señor. Así que tienes que llegar a este punto y preguntar, ¿qué hago? Hay mucha plata aquí en juego, 1,000 y pico de euros, mucho dinero. Lo entrego, me cojo el dinero y descuido mi relación con el Señor, o confío en el Señor manteniendo mi relación con el Señor y esperando para que Él cumpla su promesa en mi vida. Y muchas de las veces nos envidiamos, llegamos a un punto de decir, pero ¿por qué yo tengo que perder tanto dinero? Mira esta hermana, ella no va a la iglesia, ya tiene una casa en su país, ya tiene esta cosa, mira, ya tiene Queremos compararnos y llegamos a un punto que empezamos a frustrarnos todos los días. Sentimos frustración. Parece que estamos perdiendo nuestro tiempo en congregarnos. Parece que estamos perdiendo nuestro tiempo para venir con los hermanos, para orar juntos. Parece que es mucho mejor ganar 200 euros más que estar en la presencia del Señor. El que dar y quita los trabajos, hermanos. Es Dios quien da y es Dios quien quita los trabajos. Así que tenemos que llegar a un momento en nuestras vidas, tomar la decisión. Si vamos a seguir envidiando, codiciando, deseando las cosas que Dios no nos ha dado, porque otras personas lo tienen, que están viviendo en el pecado, o vamos a esperar en el Señor. ¿Por qué debemos esperar en el Señor? Versículo 15 a 17. Asaf se da cuenta por qué debería esperar en el Señor. Dice, si hubiera pensado como los malvados, hubiera traicionado al pueblo de Dios. Traté de entender esto, pero me resultó muy difícil. Entonces fui al santuario de Dios y ahí fue donde entendí cómo terminarán los malvados. Asaf estaba a punto de caer en la depresión más grande de su vida sobre la prosperidad de las personas que estaban perversas, sobre la prosperidad percibida de los impíos. Él estaba a punto de caer en la depresión más grande de su vida. Los que temían a Dios los que no temían a Dios estaban prosperando, pero los que temían a Dios, los que amaban al Señor, él mismo que amaba al Señor, las cosas le iban mal en todo. Pero tomó la decisión a no traicionar a Dios. Él tomó la decisión a decir que no. Yo voy a permanecer fiel en el Señor, a pesar de que Él me matara, como dice Job. Aunque Él me matara, esperaré en el Señor. Él tomó la decisión a no traicionar el pueblo de Dios. Él tomó la decisión a no traicionar a Dios mismo, siguiendo el camino de los perversos. Él dijo, no lo voy a tomar. No voy a seguir el camino de los perversos. Y recuerda que él hizo una cosa, hermanos. A pesar de que tomó la decisión que no voy a traicionar el pueblo de Dios, no voy a traicionar su generación, él hizo una cosa. Intentó comprender por qué Dios permite que los malvados prosperan. Muchas de las veces, hermanos, intentamos de comprender a Dios con nuestra mente limitadas. Señor, ¿por qué eso? Queremos cuestionar a Dios. Señor, ¿por qué permitiste eso si me amas? Señor, ¿por qué permites eso si eres así? Señor, ¿por qué mi madre es así? ¿Por qué mi padre es así? ¿Por qué mi esposa es así? ¿Por qué mi jefe es así? ¿Por qué no me diste? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Queremos saber todo. Pero ¿sabes qué, hermanos? No podemos saber todo. Tal como mi hijo me preguntó la otra vez, que papi, si Dios sabe todo, ¿por qué sabiendo que Adán y Eva iban a pecar? ¿Por qué les creyó? Yo le dije, hijo, tenemos que preguntarle al Señor, porque no lo sé. No voy a intentar de hacerme el listillo para ponerme en el lugar de Dios, intentar de entrar en la mente de Dios para decir lo que Dios nunca me ha dicho en su palabra. Yo le dije, hijo, no lo sé, pero sé muy bien que todo lo que Dios permite es perfecto. Dios sabe muy bien por qué permite las cosas y yo confío en sus decisiones. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer siempre. Así que él intentó de entender el plan de Dios. Como muchos de nosotros intentamos de razonar a Dios con nuestras mentes limitadas. Queremos comprender cómo Dios gobierna el mundo. Queremos comprender cómo Dios permite que los malvados siguen prosperando y nosotros no prosperamos. Queremos una respuesta por todas las cosas. Todas. Pero Asaf hizo una cosa que todos nosotros, hermanos, deberíamos hacer. Asaf no se fue a ver al más rico de su barrio para hablar, ni se fue de chismoso por ahí, ni se fue a su casa
cogiendo a su esposa, desahogándose, insultándola, porque sus amigos que eran perversos prosperaban y él no prosperaba. Ni se fue por ahí quejándose de Dios delante de todo el mundo, no. Él hizo una cosa, hermanos, que todos nosotros deberíamos hacer cuando no entendemos por qué Dios permite ciertas cosas. Dice que Asaf se fue al templo. Él entró en el templo de Dios. En otras palabras, se fue a la iglesia. Se fue a la iglesia. Tomó la palabra de Dios. Se fue a escuchar las cosas que él no entendía de Dios. Como él pensaba que podía comprender a Dios. Él pensaba que sabía todo. Pero se dio cuenta que los malvados progresaban y él no progresaba. Pero Señor, ¿por qué? No se fue por ahí buscando un grupo social o para no sé qué, o para montar una manifestación de injusticia o lo que sea. No. Él se fue al templo de Dios. Entró en la casa de Dios. Y fue solamente ahí, en el templo. Fue solamente en la presencia de Dios que Asaf entendió el plan y el propósito de Dios para los perversos y para él mismo. Si usted quiere comprender cuál es el plan y el propósito de Dios para con su vida, no preguntes a nadie que no conoce al Señor. Vaya a la palabra del Señor. Y si lo preguntas a alguien que conoce al Señor, la persona debe dirigirse o dirigirle a la palabra del Señor. Pero tenemos la tendencia de confiar más en palabra de hombres que en la misma palabra de Dios. Tenemos más confianza en lo que dicen otras personas que lo que dice Dios. Cambiamos nuestras opiniones y cambiamos nuestras decisiones según la corriente del mundo, pero no tomamos el tiempo necesario y adecuado para regresar a las Escrituras y preguntarle a Dios, el creador de este mundo, o el creador de nosotros mismos, ¿cuál es tu plan y tu propósito para con mi vida? Asaf lo hizo para comprender por qué los perversos prosperaban y él no prosperaba. Uno puede preguntarse, ¿qué es lo que vio Asaf en la casa de Dios para entender cómo terminaban los malvados? Porque él dice, ahí, solamente ahí, que él entendió cómo terminan los malvados. Pero ¿qué es lo que vio? ¿Qué es lo que escuchó? ¿Qué es lo que descubrió Asaf? Podemos suponer que la oración en el templo o la oración en la iglesia. Por eso, hermanos, que es muy importante que los hermanos se congregan. Es bíblico congregarse. No podemos dejar de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre. Es bíblico. Somos un cuerpo. Somos soldados y no existe un soldado solitario. Somos un cuerpo. ¿En qué sentido? Que cuando una persona en la iglesia está afectada, toda la iglesia siente ese dolor. Cuando una persona peca, como los hijos de Israel, cuando uno pecaba, todo el pueblo entero pagaba por el pecado de ese uno. Porque era un pueblo, el pueblo de Dios. Somos un pueblo, el pueblo de Dios. Por eso que es necesario congregarnos, porque nos animamos unos a otros, nos exhortamos, nos animamos, nos hablamos de las cosas que nos ocurren y recibimos palabra de sabiduría, de ciencia. Aprendemos a vivir como Dios quiere. Nos apoyamos unos a otros. Por eso que el congregarse es totalmente vital para la vida cristiana. La oración y la adoración que Asaf oyó en el templo, o que podemos oír en la iglesia, ayuda a entender que Dios es el centro de todas las cosas. Por medio de escuchar la palabra de Dios en el santuario, él entendió seguramente que había una verdad que estaba más allá de su propia comprensión, una verdad más allá de su propia mirada. Y él experimentaba una verdad que él no había experimentado en la vida diaria. Y que Dios tenía un propósito para todo. Y también por medio de observar los sacrificios. No sé si os acordáis de la predicación una vez que hablamos de las salvaciones del Señor. Dimos una serie de predicaciones. Y expliqué por qué había en el templo de Israel, por qué ofrecían sacrificios. Cuando una persona venía para ofrecer su sacrificio, el sumo sacerdote le ponía la mano sobre el chivo, o si era una cabra o una oveja, ponía la mano sobre este animal
Y literal, era como espiritualmente hablando, pero ellos lo creían que era como algo literal. El pecado de la persona, suponemos que yo quiero ir a ofrecer un sacrificio porque he pecado contra el Señor. Entonces, la ley decía que tenía que llevar un cordero. La persona llevaba el cordero, me pongo delante del sumo sacerdote, suponemos que es el hermano José, él se pone ahí y me llama. Yo tengo que poner mis manos sobre el animal. Se pone la mano sobre el animal. Chicos, no se distraen, por favor. Pongo la mano sobre el animal y es como el pecado mío es transferido al animal inocente. El animal no es culpable de mis pecados. Yo soy el culpable. Fui yo quien pecó. Pero mis pecados son transferidos al animal. Y el animal es sacrificado, muere en mi lugar. Y esta sangre expiada me limpia de mis pecados. Dios permitió que Israel practicara eso. Era lo que iba a ocurrir. Era como una profecía de lo que iba a ocurrir con el Señor Jesús. Pues es que nosotros, cuando ponemos nuestra fe en Cristo Jesús, como Él murió en la cruz por nuestros pecados, fue crucificado por nuestros pecados, no porque Él pecó. La Biblia dice que maldito todo aquel que está colgado en el madero. Así que había una maldición para cualquier persona que le colgaba en el madero. Así que Jesús llevó nuestra maldición, llevó nuestros pecados sobre sí. Así que cuando ponemos nuestra fe en Jesús, nuestros pecados, espiritualmente hablando, están transferidas a Jesús. Así que Dios ya no nos considera pecadores, porque nuestros pecados han sido transferidos a su Hijo. Y la sangre de su Hijo que fue derramada sobre esta cruz nos limpia de toda nuestra maldad. Y somos considerados personas totalmente justas delante de la presencia del Señor. Así que eso Asaf hubiera visto eso en el templo. Y eso lo hizo traer una convicción fuerte de que Dios no bromea con el pecado. Dios no bromea con el pecado. Como, sinceramente, hermanos, muchas veces tomemos muy a la ligera el pecado. Dios mató a su Hijo por la mentira más chiquitina que podemos llamar una mentirita. No podemos bromear con el pecado. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo, ciertamente. Él mora en nosotros. Pero Dios ha designado, la iglesia tiene que tener un lugar donde se reúne toda la iglesia. Puede ser la casa de alguien, puede ser en un bosque, puede ser en cualquier parte, pero la iglesia debe tener un lugar donde todos vengan juntos para alabar al Señor. Así que Asaf es ahí donde Asaf fue, donde los que adoran al Señor se reúnen. Fue ahí para buscar la respuesta. Y Asaf explica lo que pasará con todas las personas perversas. ¿Qué dice la palabra? 18 hasta 20, Salmo 18 a 20, dice: Dios, eso es lo que pasará con todas las personas perversas. Lo que Asaf descubrió cuando entró en el templo de Dios. Dios los ha puesto en peligro y van hacia su propia desgracia. En un abrir y cerrar de los ojos terminarán por ser destruidos. El terror acabará con ellos. Cuando Dios entre en acción, hará que sean olvidados como se olvida una pesadilla. Así que no envidia a aquellas personas que van prosperando, pero que detestan al Señor, no aman a Dios. No les envidian. Dios tiene un fin para ellos. Ya escrito, ya estipulado. Solamente Dios sabe lo que pasará con ellos. Tú solamente preocúpate en el lugar, en el momento en el cual Dios te ha puesto. Es un asunto de tiempo para que los que se gozan en sus pecados, aquellas personas que se gozan en sus pecados, cosechan lo que han estado sembrando durante mucho tiempo. Y Asaf termina reconociendo su necedad, que él de verdad era estúpido para desear o para envidiar. ¿Cómo podemos envidiar a una persona que está a punto de tirarse en el fuego? Aunque lleva toda la riqueza del mundo con él y está a punto de tirarse en el infierno, no podemos desearle o envidiarle, hermanos. No podemos. La Biblia dice que donde está nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón. El Señor Jesús nos dice, si tu tesoro está en el cielo, tu corazón estará en las cosas de arriba. Como creyentes, no olvidemos, hermanos, estamos de paso en este mundo.
tarde o temprano dejaremos todo lo que hemos traído, la mejor ropa que tenemos, el mejor zapato, todo se convertirá en basura para las personas que se quedan atrás. Porque ni nos van a enterar con nuestro mejor zapato, ni nos van a enterar con nuestra billetera. Todo lo que hemos encontrado en este mundo, y en este mundo la dejaremos cuando nosotros nos vamos. Así que es de necedad envidiar a los pecadores que prosperan. Es estupidez desear ser como una persona que está a punto de tirarse en el infierno, que morirá, aunque se está tirando con toda la riqueza del mundo. Es necedad desear o envidiar a una persona así. Así que Asaf termina reconociendo su necedad y confiesa sus pecados al Señor. Algo que todos nosotros, hermanos, tenemos que hacer en el momento que nos damos cuenta que hemos pecado contra el Señor. Asaf termina confesando sus pecados al Señor. Dice: Dios mío, yo estuve muy afligido. Me sentí muy amargado. He sido muy torpe. Me he portado mal contigo. Me he portado como una bestia. A pesar de todo, siempre he estado contigo. Así que él reconoce que la envidia que él tenía para esas personas era como una bestia. ¿Cómo puedes desear ser como alguien que está caminando hacia su propia destrucción? Nuestra herencia es Dios mismo. Todo lo que está en esa tierra, Dios lo da y Él mismo lo puede quitar. No hay nada en este mundo que pertenece a los del mundo. Todos lo hemos encontrado aquí. El rico, su dinero no es suyo, es de Dios. Y está mal gestionando las cosas de Dios y está rico y perversos. Pero nosotros, Dios nos dice, podemos confiar en Él. Tal como Asaf estaba a punto de deslizar, podemos estar también a este mismo instante como Asaf, a punto de deslizar, porque envidiamos las personas que están a nuestro alrededor, porque están progresando sin Dios. Pero Asaf dice: a pesar de todo, siempre he estado contigo. Tu poder me mantiene con vida y tus consejos me dirigen. Cuando este mundo llegue a su fin, me recibirás con grandes honores. Este mundo algún día llegará a su fin. Y la pregunta es: ¿acaso Dios te va a recibir con grandes honores o no? Hermanos, 1 de Juan capítulo 9, capítulo 1, 1 de Juan capítulo 1, 1 de Juan capítulo 1, versículo 9, nos dice: si confesamos nuestros pecados a Dios, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda inmundicia. Solo si le confesamos. Asaf reconoció su pecado y lo confesó ante Dios. Y seguramente que Dios le perdonó y lo limpió de toda inmundicia. No podemos esconder nuestros pecados. Cuando nosotros nos damos cuenta, hermanos, mira, podemos pensar que, bueno, yo no robo, yo no fornico, yo no miento, yo no adultero, y pensamos que eso solamente son los pecados. No, hay pecados de envidia, de codicia, que nadie lo ve, nadie lo puede ver, pero Dios y tú lo sabéis. Y Dios quiere que cuando nosotros llegamos a este punto de envidiar a los perversos, nos arrepentimos y nos apartemos de eso y ponemos nuestra fe en el Señor. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hacemos. Y Asaf termina ese salmo con una hermosa adoración que está en el versículo 21 a 24. Una hermosa adoración. Él dice, dice que cuando este mundo llega a su fin, me recibirás con grandes honores. Qué hermoso, ¿no? Tener esa certeza de que cuando este mundo llega a su fin, Dios te va a recibir con grandes honores. No te va a decir que aléjate de mí, no te conozco. Terminamos con los versículos 25 a 28. Otra adoración preciosa de Asaf. ¿A quién tengo yo en el cielo? A nadie más que a ti. Contigo a mi lado, nada me falta en este mundo. Ya casi no tengo fuerzas, pero a ti siempre
te tendré. Mi única fuerza eres tú. Los que se apartan de ti acabarán por ser destruidos. Los que no te sean fieles acabarán perdiendo la vida. Pero yo estaré cerca de ti. ¿Y qué es lo que más me gusta? Tú eres mi Dios y mi dueño. En ti encuentro protección. Por eso quiero contar todo lo que has hecho. Qué precioso. Después de haber descubierto nuestra necedad, después de haber descubierto que es estupidez envidiar a las personas a nuestro alrededor que son pecadores y están progresando, están prosperando, cada día se hacen más ricos. Solo tenemos que levantar nuestra mirada en el cielo. Oh Señor, ¿a quién más tengo ahí en el cielo sino a ti? Dios es todo lo que nosotros necesitamos. El dinero sí, Él nos da, Él nos puede quitar. Pero Dios con nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? A pesar de las millones de estrellas y de los ángeles en el cielo, no debemos tener a nadie más en el cielo, sino solamente a Dios. Hermanos, hermanas, les suplico, no tengáis envidia de los perversos que prosperan. Deja que los pecadores tengan una prosperidad terrenal, que se enriquecen, que se llenen sus bolsillos, que llenen sus casas, que llenen sus cuentas bancarias. Déjenle hacerlo, que se gozan de sus vidas sin Dios. Déjenle disfrutarlo. Usted y yo debemos estar totalmente satisfechos en el favor de Dios. El simple hecho de ver el día de hoy debemos estar agradecidos. Eres el único que nos puede dar soporte y consejo aquí en la tierra. Y después de este mundo, es el único que nos puede guardar y mantenernos firme en su presencia. Es el único que nos puede guiar con total seguridad hacia la gloria eterna. Amén. ¿Qué más necesitas? ¿Qué más necesitamos? ¿O qué más puedes desear? Dime qué hay más glorioso que tener a Dios como Padre. ¿Qué supera la presencia de Dios en nuestras vidas? Ya que Dios está por nosotros, ¿quién va a estar contra nosotros? Si Dios está de nuestro lado, ¿quién nos puede vencer a nosotros? Y así que no hay necesidad, hermanos, para envidiar a los perversos, porque la palabra de Dios nos dice claramente cómo ellos van a terminar. Dios tiene un fin preparado para los perversos, y Dios tiene un fin preparado para todas aquellas personas que confían en Él. A pesar de las dudas de Asaf, a pesar de las dudas que nosotros podemos tener, a pesar de cualquier duda que podemos salir o puede surgir en nuestras mentes, hay gran beneficio en confiar en el Señor, más que en confiar en los hombres poderosos que tienen dinero. Porque cuando ellos desaparezcan, dice un salmo, la esperanza que teníamos en ellos también desaparezca. Pero Dios nunca desaparece, Él es eterno. Su perspectiva de Dios cambió. La perspectiva de Dios también para nosotros debe cambiar. Para concluir, les voy a leer lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 25. Hebreos capítulo 10, versículo 25. Dice: no dejamos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y en tanto más cuanto veis que aquel día se acerque. No dejen de congregarse como algunos lo tomen por costumbre. Hebreos 10, 25. Anímanse unos a otros. Ciertamente congregarse no salva a nadie, pero todo creyente salvo debe congregarse. Así que, hermanos, con eso terminamos con la vida de Asaf, que representa nuestras vidas a nosotros. Y yo les ruego, no desean, no envidian a los pecadores que prosperen, porque su fin ya está escrito. Confía en el Señor.
Entrégale tus cargas al Señor. Si no sabes lo que tienes que hacer, ora. Dios se encarga de los pajaritos. Ninguno de ellos pasan hambre. ¿Y qué hay de nosotros que somos más importantes que los pajaritos para Él? Así que pase lo que pase en su vida, confíe en el Señor y no envidien a los perversos que prosperen. Amén. Padre, gracias te damos por tu bondad. Gracias.